Gloria a Dios. Gloria al que vive. Ustedes saben que a mí me gusta que me digan amén, las que desayunaron, porque si no comieron, no. Aleluya. Dios le bendiga, familia de la fe. Yo me gozo en el Señor, porque como el Señor encaja las cosas. Esa hermana dijo tantas cosas que yo tengo aquí. Eso es cuando estamos en el uno, como dice ella. Amén. Pero le damos la honra al Señor y la gloria por cada persona que está aquí en esta mañana, porque el Espíritu Santo nos ha movido a que estemos aquí hoy para traer una palabra que yo espero en el Señor que le pueda calar en su corazón. Nosotros hace como una semana y media estuvimos en Laguna Salada visitando a una persona que tenía un problema, ¿verdad? Y la palabra que el Señor ponía en mi corazón era en Efesios 6, ¿verdad? Donde está la armadura de Dios. Y cuando yo venía en el camino, yo dije, oye, cuando me toque predicar, yo voy a predicar de la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que hoy estaremos hablando, en el libro de Efesios, estaremos hablando de la armadura de Dios, ¿verdad? De cómo le podemos hacer frente a las artimañas del enemigo con la armadura, con la palabra del Señor. ¿Qué más? Efesios 6, versículo 14, de 14 y 15. Pero yo lo puse hasta el 19. Amén. Así que yo bendigo sus vidas, sus oídos, porque me puedan entender en esta mañana. Y gracias al Padre por cada persona que estás aquí, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo fue que lo movió a que estemos aquí en esta preciosa mañana. Yo me estoy tomando unos antialérgicos y tengo la boca como media seca, pero aquí estamos, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 14, ¿qué dice? Aleluya. Está pues firme, dice el Señor, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de ¿qué? De la justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de este evangelio. Padre, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por esta palabra, por este tema, Señor, que tú sabes que hace mucho tiempo quería hablar de esto. Bendito sea el Señor. Por eso te pido, mi Dios, que tú me uses, Señor, y que tú abras los oídos, Padre Santo, a estos hermanos que están aquí, Señor, que puedan entender, como dice aquí, el misterio, Señor, de este evangelio. Por eso, Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por estos momentos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pónganse cómodos, mis hermanos. La armadura de Dios es para que, como dice el Señor, para que estemos firmes. Dice, y nos podamos fortalecer en el Señor y en el poder que hay en su fuerza. No en nuestra fuerza, sino en el poder que hay en Él. Pónganse la armadura de Dios, ¿verdad? Para hacer frente a ¿qué? A las artimañas del enemigo. Artimaña del diablo. Armadura se refiere a las herramientas que Dios ha preparado para protegernos a nosotros de todos los ataques del maligno. Díganse, hermanos, que nosotros, los hijos de Dios, tenemos ángeles que nos cuidan, querubines, serafines. O sea, nosotros tenemos cerco de ángeles siempre cerca de nosotros.
Y yo siempre he dicho, hermano, que cuántas veces hemos estado así de un choque en la carretera. Y yo siempre digo, Señor, gracias porque tú pusiste un ángel en la carretera. Porque nosotros tenemos ángeles a nuestros servicios, ¿verdad? Que nos protegen y que están siempre al lado de nosotros. La primera persona que luchó fue Jesús, para ponerse la armadura, ¿verdad? Y fue para que darnos salvación cuando Él fue a la cruz. Pero también Jesús luchó y sufrió mucho, ¿verdad? También tomó la espada para desbaratar todo lo que tuviera en contra de nosotros. Esa espada fue Jesús que la tomó para defendernos. Amén. Dios, en su infinita fidelidad, nunca va a permitir que la muerte nos derrote. La muerte no puede con nosotros, porque ya Jesús venció en la cruz. Cuando Él fue a la cruz, Jesús venció la muerte y nosotros somos libres por esa sangre que Él derramó en ese madero. Amén. Somos libres. Jesús se convierte en nuestra armadura. Nuestra armadura es Jesús, porque dice la palabra de Dios que ya nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino nuestra ciudadanía es celestial. Somos del cielo. O sea que nosotros somos de la guardia celestial. No somos maeños, somos de la guardia celestial. ¿Quién me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, muchas veces ni siquiera sabemos qué somos nosotros en el Señor, ¿verdad? Somos los hijos de Dios. Somos los hijos que nacimos fue para vencer, no para ser vencidos. Amén. Dice que Dios transformará este cuerpo de humillación. Él lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de Cristo. La humillación de nuestro cuerpo, Él la va a sujetar. Él la va a quitar para que este cuerpo sea transformado y sea semejante a Él. Y en Él sujetaremos todas las cosas que han de venir. Todas las fuerzas que Él nos dará. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Hay que vestirse, hermanos. Precisamente tenemos 4 elementos que con la vestidura de Cristo siempre tenemos que estar. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Hay bastante, pero hay 4, que es vestirnos primeramente de Cristo. Vestirnos en la verdad, ¿verdad? Vestirnos de la justicia y vestirnos del evangelio de la paz. Pero yo quiero un amén. Porque son 4 elementos que Dios que nos ha dado ahí, ¿verdad? Vestirnos de Cristo. Eso no es cualquier persona que se viste de Cristo, ¿verdad? Por eso dice que la coraza de la justicia nos proporciona que protección, mis hermanos. La coraza, poniendo la coraza del Señor. Y la coraza nos enseña, ¿verdad? Que es que nos da la fuerza para seguir. Él es que nos da la fuerza para seguir. En cualquier enfermedad, llámese enfermedad, llámese económico, problema con un hijo, lo que sea, Dios nos da siempre la fuerza para seguir y para enfrentar ¿qué? Las artimañas del enemigo. Muchas cosas que nos suceden. ¿Por qué nos suceden? Porque estamos fuera de cobertura. Es que es muy fácil solamente venir, y me disculpan porque lo digo a cada rato y lo seguiré diciendo. Díganme amén. Venir a sentarme un domingo y dar sedes. Bye bye. Ya yo fui al culto, el Señor me dijo una palabrita y me fui. No. Dios te llamó para que tú seas un vencedor. Pero de la manera en que estamos viviendo nunca seremos vencedores. Porque la artimaña del diablo siempre está pendiente a nosotros, ¿verdad? Aunque tenemos la protección de Dios y esas cosas, pero Dios quiere más, demanda más de nosotros. Díganme amén. Es que Él necesita más de nosotros. Y por eso a veces pasamos por muchísimas cosas, ¿verdad? Pero todo esto es también cuando Dios nos está preparando. ¿Para qué nos está Dios preparando? Para nuestro bienestar. Para nuestro bienestar. Que le creamos a Él, que dependamos de Él, ¿verdad? Que no estemos todo el tiempo dando queja, ¿verdad?
Aquí estaremos en el libro de Efesios, ¿verdad? Y estaremos hablando del apóstol Pablo. Pero entonces en Efesios 4:24 nos enseña que vestido del nuevo hombre creado según Dios, ¿verdad? ¿En qué? En justicia, en santidad de la verdad. Miren qué palabra. Que según Dios, en justicia, en santidad y de la verdad. Amén. Amén. Hermano, Dios insta a que dejemos la mentira, especialmente con nuestro prójimo. Da gusto a veces usted hablar con una persona cristiana y el Espíritu Santo mostrándote, no te está hablando la verdad. Porque cuando hay discernimiento usted se da cuenta de que no es con la verdad. Entonces cuando una persona, especialmente un cristiano, le gusta involucrar las cosas en la mentira, no está bajo cobertura de Dios. Bajo la armadura de Dios no está. Porque Dios es fiel, Dios no puede hablar mentira, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser el ejemplo porque somos el cuerpo de Cristo. No podemos ser las personas que éramos antes, que vivíamos, nos pasamos cualquier cosita y ¡pah! Lo primero que nos salía es tremendo embuste. Amén. Pues defendernos. Por eso se llama la chuleta, como decía la hermana ahorita, en la carne. Se llama eso. Entonces, tenemos que dejar de hablar que mentira con el prójimo porque somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, tenemos que dar ejemplo. Porque dice, cuando venga el Espíritu de verdad, entonces Él nos guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Santo. Y también nos hará saber todas las cosas que han de venir. Usted está muy calladito y me gusta que me digan amén, pero gloria a Dios. Amén. Decía una compañera mía en Texas, que estábamos en una iglesia, ay pastor, todo lo que te dijo me cayó todo esa agua a mí. Entonces, me cayó el agua a mí. Tenemos un pastor en Texas, que era un muchacho muy bueno, pero era tan poquito. ¿Tú te recuerdas, José, de Iván? El pastor Iván. Pero estábamos allá. La hermana ahorita hablaba de este tesoro que tenemos en vaso de barro, para que la excelencia y su poder sea de Él y no de nosotros. Era lo que la hermana ahorita hablaba. ¿Qué significa vaso? Dice que el vaso significa que el poder que tú tienes no proviene de ti mismo, sino que viene de Dios. O sea, lo que Dios ha puesto en ti, quizá el don de sanidad, quizá algún don, ese don que tienes, ese don no viene de ti. Ese don viene de Él para que nadie se glorifique. Amén. Dice, por eso que la excelencia es de Él y no de nosotros. O sea que ese don que tú tienes no es tuyo. Eso te lo puso el Señor. Amén. Dice que estamos atribulados, pero nunca estamos angustiados. Porque Él de la cobertura siempre está ahí con nosotros. Que estamos en apuro, mas no estamos desesperados. Perseguidos, pero no desesperados. Derribados, pero no destruidos. Llevando la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en este cuerpo, en nuestro cuerpo. Repito, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que una persona espiritualmente recién regenerada en su interior está ya en la vida de Cristo. O sea, cuando somos regenerados en Cristo para llevar la muerte de Cristo, es ya porque estamos regenerados y estamos ya incrustados en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Me entendieron? Amén. El hombre nuevo, Dios nos llama a nosotros para que ayudemos a salvar el mundo. Pero la clave del reino es para dar a conocer a Jesús. La clave del reino es dar a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestra salvación. Y Él es el eterno reino de Dios. Amén. Él es el eterno reino de Dios. Pero muchas veces, mis hermanos,
Ni siquiera sabemos para qué Dios te llamó, ¿verdad? Dios a veces ni sabemos para qué te llamó. Dios te llamó para vivir una vida en santidad. Dios te llamó para tener una relación con nuestro Padre Celestial. Dios no nos llamó para decir yo tengo a Cristo en mi corazón solamente. No, te llamó para que tengas una relación con el Padre y para vivir en santidad. ¿Ustedes saben por qué? Si no vivimos en santidad y vivimos incrustados en Cristo, el enemigo va a distorsionar todo lo que es la palabra de Dios. Si no sabemos hablar un poquito de la palabra, va a venir cualquiera y te va a decir esto, esto y esto y esto, y tú lo crees. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. ¿Para qué? Para destronar, distorsionar lo que es la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que llevar una vida en el Espíritu, hermano. Dígame amén. Amén. Tenemos que llevar una vida en el Espíritu para que el enemigo no nos pueda engañar, ¿verdad? Porque dice muy claro que Satanás fue al mundo entero que lo engañó con su astucia. ¿Pero por qué? Porque el mundo no estaba preparado. Fíjense, estuve yo mirando en un video que hasta me dio ganas de llorar. Dios mío. Sería un hombre, un pastor, predicando la palabra. Ese hombre tenía hijos así como más rojos que yo, la ceja pintada, unos tacos así. Miren, yo no sé cómo ese hombre tiraba esos pies así, vean, con unos tacos así, lo tiraba. Por eso dice la palabra, mire que el que esté firme que no caiga. Porque cómo hablaba ese hombre de la palabra, yo lo escuché. Cómo hablaba ese hombre de la palabra del Señor, ¿verdad? Engañando al mundo, porque dice que son hombres engañadores, ¿verdad? Amadores de la maldad. Y esa iglesia estaba llena de gente. Señor, y era un hombre con la voz de hombre, hablando de Dios. Señor, pero ¿cómo que tú permites esto? Pero la palabra dice que vendrán tiempos malos y difíciles. Pero hay una esperanza para nosotros que dice, yo derramaré de mi gracia sobre aquellos que me han creído. Démosle un amén al Señor. Ah, santo, aleluya. Santo. Mi gracia será derramada, dice, sobre los que hemos creído en el Señor. Tiempos malos, difíciles. Y miren, Señor, que todo lo que está pasando está escrito. Y nosotros estamos en los laureles. Ahora estamos muy tranquilos, ¿verdad? Y cuánto ataque por allá y ataque por allá, por acá. Por eso es que dice la palabra que nosotros tenemos que tener la coraza de la justicia de Dios. Nosotros, la justicia de Dios, cuando a nosotros nos pasa algo, yo creo que el único que nos justifica es el Señor, ¿verdad? Cuando vamos delante de Él, le pedimos perdón, Él nos justifica, Él nos perdona y Él nos levanta. Él es tu Padre. Él es tu Dios, nuestro pronto auxilio, santo. Donde quiera que estemos, nosotros debemos hablar ¿qué? De la palabra del reino de Dios. Es para tener fuerza, mi hermano. Para cuando usted tenga una situación, usted tenga respuesta. Tenemos que hablar del reino de Dios. Tenemos que entender que tenemos un maligno, que hay dos caminos, ¿verdad? La verdad y la mentira. Pero si no estamos preparados, vamos a caer en la trampa del enemigo, mis hermanos. Por eso es que tenemos que estar bajo cobertura. Llamen sus hermanos cuando le pase cualquier cosa. Llamen a su pastor, no me llamen a mí. Llamen a su pastor que le dé una palabra. Pero a veces nos vamos donde los vecinos, donde un familiar, a contarle cualquier problema que tenemos. Y eso sería una bocina. Ay, porque todo el mundo lo sepa, ¿verdad? Entonces tenemos que... dice que tenemos que hablar con denuedo, ¿verdad? Para poder destruir deshacer todas las obras del maligno. El pastor estuvo no hace mucho tiempo hablando de esto, de la cobertura del Señor, ¿verdad? Y a mí este tema me gusta mucho, pero estamos ahora en el 1. Los que estamos aquí estamos en el 1. Wilson Bonilla, estamos en el 1. ¿Cómo que tú dices? Si hay alguien en la casa. ¿Hay alguien en la casa?
Aleluya. Hermano, Dios nos dio su vestidura. ¿Para qué? Para usar el poder de Dios para destruir todas las fuerzas del mal. La vestidura de Dios, Dios nos las dio para poder destruir la fuerza del mal. Vestidura. Podemos derribar a todas aquellas personas que se levanten con acusaciones, como que quieren impedir que nuestra fe sea, que suba, ¿cómo le digo? ¿Verdad? Sino que nuestra fe se mantenga baja. Entonces son personas que quieren impedir que la fe y la verdad de Cristo no salga a la luz. Pero cuando estamos vestidos de Cristo, a nosotros eso nos resbala. Amén. Eso nos tiene que resbalar cuando estamos vestidos de Cristo, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en Efesios 6:10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estemos, mis hermanos, firmes. Si usted no lee la palabra, si usted no se fortalece en el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos defendernos? La palabra de Dios. Yo le pregunté aquí a mi hermana Grismilda, a nuestra hermana nueva que estaba aquí, que cómo ya vino a la iglesia. Y ella me dijo que ya encontró a la hermana Rosalía leyendo la palabra, y eso la motivó a ella a preguntarle: ¿dónde te congregas? Amén. Se estaba fortaleciendo ella en el Señor, porque tenemos que fortalecernos en el poder, ¿verdad? Y en su fuerza. Dice: para que la grandeza de su poder sea de Dios, como dijimos ahorita, y no de nosotros. Pero muchas veces lo que nos da es muchas veces con resolver con nosotros con los 5 sentidos. Cualquier cosa que queramos resolver, lo que pensamos en que el alma es el que va a resolver todo. Y quien te va a resolver las cosas a ti es tu Padre Celestial. El que te llamó, el que te vio en el vientre de tu madre, ese es el que te va a poder defender de las cosas, no con el alma. Porque inmediatamente queremos que defender con el alma. Y como dije ahorita, que ya Satanás ha engañado el mundo entero. ¿Pero por qué lo ha engañado? Porque dice que él se viste de ángel de luz, aún para engañar a los creyentes. Amén. Creyente que engaña. Porque se viste de ángel de luz, pero especialmente a los débiles en la fe. Es que Satanás siempre está punchando. Así que, hermanos, a veces queremos defendernos también de acusaciones y cosas. No pelee, deja que sea Dios que te defienda. Mantengamos nuestra boca callada, que Él es el que pelea por ti. Hermano, cuando peleamos nosotros en el alma, nosotros quedamos derrotados. Deja que sea el Señor que pelee por ti. No pelee, mi hermano. Iglesia, ¿sabe por qué? Porque dice el Señor también que no participemos en la obra infructuosa de la carne. No participemos en esas cosas. ¿Y cuántas veces nosotros estamos metidos quizás en un cumpleañito o lo que sea, y hacen un chiste de esos colorados y usted se ríe? Ya usted se involucró con ellos también. Amén. Entonces no podemos involucrarnos en las cosas infructuosas de las tinieblas. Nosotros somos aparte. Mejor es que tomemos el lleno de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Ustedes están demasiado callados. La palabra de Dios, que es la espada, esa es la que nos va a fortalecer, el yerno de la salvación. Por eso muchas veces
dice, ay, que yo soy tentado por Dios. Mentira del mismo diablo. Nosotros nunca seremos tentados por Dios. Dios no puede ser tentado, y menos tentado por el mal. Nosotros somos tentados, ¿sabe por qué? Por nuestra propia concupiscencia. Amén. Por lo que somos, por lo que decimos, por lo que hacemos, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir concupiscencia? Concupiscencia es un deseo desmedido por las cosas carnales, no por las cosas buenas. Un cristiano, y a mí me lo han dicho, mire pastor, a mí no se me ha quitado el deseo de bailar, aleluya. Y yo le digo, pero báilale al Señor, báilale al Señor. Me lo han dicho. Sí, ¿verdad? Es un deseo desmedido que produce satisfacción en la carne. Estamos mal y estamos ahí. O sea, en lugar de las cosas morales, lo que le gustan son las cosas inmorales. También son deseos ingratos, que no son gratos para Dios, porque somos tentados por el mismo enemigo, no por Dios. Pero Dios te dice hoy, Leo, que no participe, como yo dije ahorita, en las obras de la carne, sino apartados, que tenemos apartados para Dios, ¿verdad? Y cuando usted me dice a mí que un cristiano ve novela, que un cristiano ve películas de qué sé yo qué, no está bajo cobertura tampoco. Le está dando rienda a de las uñas largas, como decía una hermana mía, ¿verdad? No podemos participar en esas cosas. Dios nos apartó a nosotros para Él. Amén. Dios nos apartó para Él, aleluya. ¿Por qué? Porque Él nos capacitó a nosotros, ¿verdad? Para que en cualquier situación nosotros tengamos la espada, la palabra de Dios en nuestras bocas para podernos defender. Mire, hermana, yo le digo a usted la verdad. Yo hablo mucho, yo relajo, yo hago de todo un poquito. Pero el Señor, y se lo digo con todo mi corazón, el Señor sí me ha cambiado a mí, porque yo como que solamente sé hablar de Él. Yo tengo un grupo en mi casa, del gimnasio, que nos fuimos para mi casa. Y a veces yo digo, pero ¿por qué es que yo no puedo hablar de otra cosa? Yo le digo a ella todo. Y Dios te bendiga, y Dios esto, y Dios el otro. Porque eso es lo que está depositado en mi corazón. Pero cuando yo estaba en las tinieblas, yo contestaba rápido, hermana. Y no contestaba bonito también. Y todavía Dios está tratando conmigo. Amén. Y está tratando con cada uno de nosotros. Como hijos de Dios fuimos sepultados juntamente con Él por su muerte. Así también nosotros tendremos nueva vida cuando andemos en Él. Somos sepultados en Él por su muerte. Así nosotros también andemos con Él en nuestras vidas. Amén. Hermanos, Dios nos capacitó para resistir, como dice la palabra, en el día malo. Dios nos capacitó para estar firmes y tomar las armaduras de Dios para que estemos nuestros lomos ceñidos en la palabra de la verdad. Que estemos ceñidos con la palabra de la verdad. Para que el Dios y nuestro Señor Jesucristo nos dé un espíritu de ¿qué? De sabiduría y un espíritu de revelación. Amén. Cuando nos acercamos al Señor y le pedimos con su cobertura, Él te va a revelar todas las cosas que nosotros estamos ignorantes en Él. El espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría. Yo le oro mucho al Señor, y yo sé que a muchos le pasa, que hay veces que predican aquí arriba y hay cosas que usted no le entiende, ¿verdad que sí? Entonces hay que pedirle al Señor revelación. No es la revelación, gloria a Dios. También sabiduría, que no es sabiduría, pero no la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de arriba, porque la sabiduría humana, hermano, no funciona. Amén. La sabiduría humana no funciona. Vamos a leer Efesios 1:21. Vamos a leer del 20. De la cual operó en Cristo resucitado, le dé de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometíos todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que Dios nos está hablando a nosotros, a la iglesia, ya hace mucho tiempo. Y fíjense cómo dice que Él nos ha puesto sobre todo principado, autoridad y sobre todo poder y señorío. Eso somos nosotros, hermano. Amén. Dios nos ha puesto a nosotros sobre todo principado, te ha posicionado, mejor dicho, sobre todo principado, autoridad y poderío. Pero si no estamos ceñidos, hermano, con la verdad y la justicia de Dios, estamos friquitation. No estamos, como dice la palabra, completo. Completo estamos cuando estamos bajo su cobertura, cuando estamos bajo su armadura de Dios. ¿Ven? Entonces, por eso Dios nos llama a que estemos siempre aprestos a leer la palabra para poder entender, para que el enemigo no te engañe. Pero si estamos ceñidos con la verdad y vestidos con la armadura de Dios, le dije, estamos bien delante de Dios. Pero nuestra lucha es con nuestra oscuridad que muchas veces tenemos en nuestra mente. Yo siempre he dicho que nosotros, con cualquier problemita que tengamos, le prestamos nuestra mente al enemigo. El aeropuerto del diablo. Inmediatamente. Entonces, por esa cuestión de que tenemos siempre la mente oscura, ¿verdad? Todavía tenemos la mente del hombre viejo. Y Dios nos dio ya la cobertura del hombre nuevo. Ya nosotros no estamos en el hombre viejo, estamos en el hombre nuevo. Entonces, ¿dónde estamos cuando estamos en el hombre viejo? En el territorio del diablo, el aeropuerto del diablo. Fíjense que cuando nos pasa algo, inmediatamente nuestra mente se va lejos. Deja que yo te vea, tú vas a ver lo que te voy a decir. O especialmente a los maridos, pero sonríete, bonilla, que Cristo te ama. Pues por lo que de nuestra mente, entonces estamos en el territorio de Satanás, ¿verdad? Dice la palabra, pero en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre y renovado en el espíritu de nuestra mente. Cuando esos pensamientos negativos vienen a nosotros, hermana, démosle maní de una vez. Démosle maní y vamos a despojarnos de esa mente vieja y vestido con la verdad en Cristo, que es el escudo de la fe, con cual nosotros podemos apagar todos los dardos del enemigo. Amén. Con el escudo de la fe y la verdad en Cristo, ¿verdad? Y el escudo, como repito, de la fe, para apagar todos los dardos, o sea, todo lo que se te pueda presentar, tú lo puedes apagar con la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Que estemos seguros en la roca que es Cristo Jesús. Que nuestra fe esté fundada en Cristo. Hermano, y cuando nuestra fe está fundada en Cristo, esa fe en nosotros se vuelve real. ¿Por qué se vuelve real? Porque ninguna mentira puede entrar a esa fe. Ya nada nos puede robar el gozo. No puede entrar mentira, no penetra a nuestros corazones, ¿verdad? Cuando estamos afirmados en la fe de Dios, ¿verdad? En la fe de Jesucristo. Entonces, nuestra fe no recibimos esa mentira, esa distorsión, ya nosotros no podemos recibirla. O sea, el engaño, cuando estamos firmes en la roca, el engaño de Satanás tiene que rebotar, porque ya usted lo conoce, o mejor dicho, lo conocemos, ¿verdad? Y tenemos que estar, nuestra fe está fundada con el escudo de la fe, ¿verdad? Una fe real que nos ayuda a reconocer que Cristo es nuestra salvación. Amén. Cristo es nuestra salvación. Yo oía mucho antes a Gigi Ávila, y Gigi Ávila decía que habíamos muchos cristianos que andábamos locos y perdidos, ¿verdad que sí? Él siempre decía, hay cristianos que están como locos.
Porque tienen a Dios y tienen al Salvador y no conocen quién fue que los salvó. Leen la palabra, pero no saben quién es el autor de la palabra, ¿verdad? Van a la iglesia, pero tampoco saben quién es el autor de la iglesia. Santo Dios. Pero gloria a Dios que nosotros podemos entender a través de su palabra quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Quiénes somos, para qué Él nos llamó, ¿verdad? Yo no sé si ustedes oyeron, y estoy como dando muchos ejemplos hoy, ¿qué dijo el Papa? Cuando le preguntaron al Papa, porque eso salió, que a qué vino Cristo a la tierra. Y él dijo, sinceramente yo no sé. El representante de la iglesia. Entonces, al Papa que renueve su mente, que se ponga la coraza. Él no supo a qué vino Cristo a esta tierra, ¿verdad? No, y ese es el problema, de que ellos no leen la palabra, entonces siempre están enredados. Pero gloria a Dios. Segunda de Corintios 10:3. Porque eso sí, cuando uno estaba en esa iglesia, era nada para nada que no entendía. No queremos, como le digo, ser críticos, pero es que no. Segunda de Corintios, estoy hablando 10. Santo. De 3 a 6. Aún, Señor, nos estás hablando, ¿verdad?, de los cambios que tenemos que hacer nosotros en nuestras vidas. ¿Qué dice? Dice el 3. Que aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí el apóstol Pablo dice que fue muy criticado por muchas personas que fueron falsos, muchos falsos apóstoles vinieron, muchos críticos, hablando de que Pablo no era el verdadero apóstol de Jesucristo. O sea que tampoco estaban en la línea con la palabra. Pero el apóstol Pablo lo que siempre se refería era que las armas de los cristianos, de nosotros, que no son carnales, ¿verdad?, que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Amén. Como yo dije ahorita, que tenemos ángeles, querubines y serafines que nos cuidan, ¿verdad? Esas son las armas poderosas que nosotros tenemos que nos ayudan. Nosotros no podemos pelear la batalla. O sea que no son carnales, ¿verdad? Entonces, que los cristianos podemos vencer cualquier situación que nos pase. Lo podemos vencer, pero con la palabra, con la espada. Amén. Lo podemos vencer con la espada. Y por eso es que Pablo era muy criticado, porque le decían que él era un falsante, ¿verdad? Porque ellos no podían entender que nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Por eso, como yo decía ahorita, mi hermano, no podemos estar peleando porque Él es el que pelea por nosotros, ¿verdad? Y una vez más lo comprobamos. A nosotros nos han pasado muchas cosas que nos hemos quedado callados y hemos visto la gloria de Dios. Porque entonces si peleamos nosotros, estamos doblándole el brazo al Señor. Él es el que pelea por nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros podemos derribar, con el don que Dios nos ha dado y la palabra de Dios, podemos derribar todo lo que se ponga en contra de nosotros, cuando tenemos el conocimiento. Amén. Rompemos barreras, podemos echar fuera demonios, podemos sanar enfermos, ¿verdad? Podemos pagar deuda también, porque Dios hasta eso lo cancela, las deudas. Derribar todo argumento, toda altivez que se levante en el conocimiento de Dios. Que podamos defender la palabra del Señor. Y recuerden, hermanos, que seguimos en Efesios, donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Su lucha no es con el vecino, no es con tu hijo, no es con tu esposo, ¿verdad? Son con huestes celestiales, con principados, con potestades que están en las tinieblas, con fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero voy a decir algo.
Yo soy una persona, y ustedes lo saben que las vivo llamando, cuando yo no las veo aquí, siempre llamo, mire hermano, ¿qué pasó? Que usted viene. A mí me han dado respuesta, pero gloria a Dios. Me dijo una de que, ay pastora, pero usted sabe que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Digo, ay sí, cómo no. Dios, ni tú te lo crees. O sea, que cogen este versículo muchas veces como será para distorsionar. Digo yo, ¿verdad? Sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero si usted lo sabe, órele al Señor. Para que le pueda quitar ese aguijón, porque Dios nos dio el poder para deshacer todas las obras de las tinieblas. Usted tiene el poder en su boca, ¿eh? Amén. Nosotros tenemos el poder en nuestras bocas. Nos dio su vestimenta para callar todos los poderes de las tinieblas, ¿verdad? Y voy y repito, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que poderosas en Dios. Y tenemos que llevar nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. A hablar del reino de Dios, que es el reino de paz, hermano. Habla de la palabra de Dios, que es un reino de gozo, un reino de paz, un reino de amor, vamos a decir también. Tenemos que llevar entonces, ay santo Dios, ese reino de paz a todos aquellos que necesiten una palabra. En el libro de Mateo habla de las bienaventuranzas, ¿verdad? Donde dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué lindo, ¿eh? Bienaventurado. Usted también dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros somos los llamados a ser pacificadores. Nosotros somos los llamados a ser limpios de corazón, mis hermanos. Llevar la palabra, ayudar. Pero no podemos tampoco llevar una palabra, el evangelio, no lo podemos llevar si este corazón no está limpio. Tenemos que circuncidar, ¿cómo se dice? Nuestro corazón, para que esa palabra que Dios ha puesto en tu boca llegue, penetre, pero no con un corazón sucio, sino limpio de corazón, como dice la palabra, los pacificadores. Y nosotros somos los llamados a ser pacificadores. Por eso dice en Deuteronomio, circuncidad vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Me puse a buscar qué era cerviz. Cerviz es dureza de corazón, ¿verdad? Una persona que no es sincera, una persona, en otras palabras, en buen dominicano, mala. De esto que te da una cara y después te da la otra, ¿verdad? Eso se llama cerviz, santo. Entonces dice, quita de nosotros toda amargura, gritería, maldicencia, cosas por las cuales la ira de Dios se revela muchas veces en nosotros. Pero muchas veces también esto pasa porque nosotros somos rechazados. Nosotros nos rechazan mucho, ¿verdad? Pero dice el Señor en su palabra que Él no hace acepción de personas. O sea, que Dios nos ama tal como somos. Lo que tenemos es que estar cambiando. El rechazo en los cristianos, el primer rechazado fue Jesús. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces dice que Dios no tiene acepción de personas para con nosotros. En el libro de Romanos también habla, dice que, y sabemos que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el futuro, ni los poderes espirituales, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea que por más rechazados que seamos, no somos rechazados por el Señor, porque dice que ninguna cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Fíjese, Pablo pone también aquí unos ejemplos acerca de la vida cristiana y acerca de los impíos, ¿verdad? La diferencia de una vida cristiana próspera y una vida en pecado. Nosotros como hijos de Dios, dice que nosotros, los hijos de Dios, en Efesios 2,
que tenemos entrada al lugar santísimo. Aleluya. Amén. Ay, pero usted está muy callado. Que tenemos entrada al lugar santísimo, pero el Espíritu Santo, por nuestro Padre, porque somos circuncidados, somos conciudadanos de los santos. Y también somos hijos de Dios, de la familia de Dios. Amén. Que estamos, que en el Espíritu, tenemos acceso al Espíritu por el Padre, porque somos conciudadanos de la familia de Dios. Y los gentiles, que los gentiles viven en la vanidad de su mente y viven con la ignorancia y por la dureza de su corazón. Eso lo hablaba el apóstol Pablo. La diferencia de cuando somos cristianos a los gentiles, ¿verdad? Los gentiles no tienen ese derecho de llegar al lugar santísimo. Amén. Eso, ¿verdad? Sino que somos conciudadanos del reino de los cielos. Hermano, cuando el apóstol Pablo dice que tenía un aguijón, que muchos dicen que era una diarrea, otro que era una gripe, otro que era... Uno siempre se cree que es un pájaro pegado en la espalda que tiene, ¿verdad? Y cuando Pablo fue donde Jesús, lo pidió a Dios, el Señor lo que le contestó fue: bástate mi gracia, porque en las debilidades ¿cómo que dice? Para las debilidades, sí. Entonces, aquí vemos muchas veces, eso está en 2 de Corintios, pero no lo vamos a buscar, que dice que el Señor le negó 3 veces a Pablo, que él fue 3 veces, se lo negó, ¿verdad? Pero se lo negó para que se perfeccionara el poder de Dios en Pablo, ¿verdad? O sea, las debilidades. Dice: te voy a mantener fuerte, y recibe esta palabra, iglesia. Te voy a mantener fuerte. Voy a mantenerte fuerte para que tenga conciencia de que yo soy Dios, en palabras mías, ¿verdad? La hermana ahorita hablaba de los desiertos, ¿verdad? De cuando nosotros pasamos por los desiertos, ¿verdad? O por los problemas, lo que sé yo, que cuando nos acercamos a nuestro Señor, entonces nosotros vemos su gloria. Pero cuando nos acercamos al Señor, por eso Dios puso en nosotros, Dios puso a Jesucristo su Hijo sobre todo principado, por encima de toda autoridad lo puso. Por eso Pablo decía: ruego al Señor Jesucristo para que nos dé un espíritu de ¿qué? De sabiduría y de conocimiento en Él. Por eso dice que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Nos trasladó nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos sacó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. El Espíritu Santo es quien nos revela toda la verdad. El Espíritu Santo está en Cristo. Nosotros somos, dice la palabra, linajes escogidos. Somos nación santa, somos un pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Para hablar de la grandeza de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Vamos a cortar un poco aquí ya, porque ya veo la hora. Pero la grandeza y poder de Dios solo se ve en la medida que seamos conscientes de nuestra debilidad, que seamos conscientes de que tenemos vacío en nuestras vidas, que seamos conscientes de que estamos luchando con una debilidad que muchas veces estamos escondiendo, ¿verdad? Pero Dios tiene el control de nuestros vacíos, de nuestras debilidades, porque nos ha dado la estrategia que es la palabra de Dios para que podamos estar firmes, ¿verdad? Y no seamos ignorantes. Cuando Salomón fue donde Dios, ¿verdad? Salomón dice que estuve leyendo que era que Salomón tenía muchos problemas con el hijo, Sabaón creo que se llamaba, o Roboán, qué sé yo, porque dice que el pueblo de Egipto era muy grande, más problemas con el hijo, y Dios, él fue donde el Señor, ¿verdad? Y dice que él le pidió al Señor sabiduría, pero no solamente le dio sabiduría, sino también le dio
dice que muchas riquezas. Amén. Vestido de la armadura de Dios, repito, para que pueda controlar todas las cosas. Pero si estamos vestidos de Cristo, el propósito de Cristo en nosotros es para que seamos fuertes, para controlar y tener palabra. Cuando venga el enemigo quizás a hacerte la guerra, ¿verdad? Tú tengas palabra para destronar la guerra. También hablo aquí un poquito acerca de cuando David derrotó a Goliat. Todos sabemos que Goliat vino con la cobertura puesta, que eso no tenía ni los ojos afuera, yo creo, ¿verdad? Pero Dios estaba con David. Dios le había dado la fuerza a David. A David le pusieron la cobertura, unas ropas ahí que él no la aguantó, porque David era un tiguerazo. David lo que hacía era matar animales, ¿verdad? Pero cuando este hombre vio que venía este muchachito para arriba de él, le dijo: ven, que ahorita yo te voy a entregar tu cuerpo, te lo voy a entregar a los animales, a las aves del cielo te lo voy a entregar. No sabiendo este hombre que venía un hijo de Dios a enfrentarlo. Era un hijo de Dios que venía a enfrentarlo, porque David estaba con el Señor. David no tenía la cobertura que le puso Samuel. David tenía la cobertura de Cristo. Amén. La fuerza de Cristo era que él tenía. Y dice que cuando David le habló, le dijo que él venía: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, el Dios de Israel, el Rey de Israel. Así le dijo, ¿verdad? Pero ya Dios había preparado a este muchacho. Y traigo esto a la coalición, hermano, porque eso muchas veces el enemigo a nosotros como que nos amedrenta, como que nos mete miedo, como que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer lo otro. Sí, nosotros podemos en Cristo que nos fortalece. Y dice que cuando David le dijo: vengo en nombre del Rey de Israel, el Dios de Israel, solamente hizo así. Pero dense cuenta que el filisteo ese estaba completamente vestido, cubierto. Pero hubo una falla. David se dio cuenta donde no tenía la cobertura. David no le tiró en un brazo, David no le tiró al corazón. David le tiró donde no tenía cobertura, que era aquí, que no la tenía. Lo mató derecho y en vivo, lo mató, ¿verdad? Porque no tenía cobertura. Hermanos, nosotros tenemos que tener la cobertura del cielo. Nosotros somos considerados del cielo ya. Nosotros no somos de aquí. Y si usted cree que todavía usted no está completo en Cristo, mira, métese con Él y dígale: Señor, dame tu cobertura completa. Porque fíjense, todos creían que ese hombre iba a matar a David. Y que no estaba cubierto, estaba a la intemperie. Y esa piedra, yo sé que fue el brazo del Señor que fue derecho y ¡pa! Y lo mató. Y es una historia muy bonita que por falta de tiempo no puede seguir hablando, pero para que ustedes vean cuando Dios está en el asunto con nosotros. Con los hijos de Dios nadie se mete. Por eso decía el salmista: yo me acosté y me dormí, descansando, esperando en el Señor, porque en ti, Jehová, yo estoy confiado. Eso es lo que nosotros tenemos que decir, hermano, en situaciones que creemos que no podemos. Sí podemos en Cristo Jesús. Póngase de pie y vamos a orar. Gloria a Dios. La armadura de Dios tenemos que tenerla todo el tiempo sobre nosotros. Amén. Y cuando usted no pueda, llame a un hermano, vamos a orar. Vamos a hablar del Señor. Santo, mi alma te alaba, Jesús. Si el Señor te habló, debemos darle gracias al Padre en esta mañana. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Señor, glorificamos tu nombre en esta hora, Padre. Señor, hemos hablado de ti y de tu palabra. Padre, que tú nos ayudes. Si todavía hay un vacío en nuestras vidas, en nuestros corazones, si hay alguna debilidad, Señor, que diga tú, como dicen en tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Que seamos fuertes en Cristo Jesús, Señor. Que tu cobertura, Señor, esté sobre nosotros. El escudo de la fe, Padre Santo. El lleno de la salvación, Padre. El casco, Señor amado. Que si no hace falta todas esas cosas, nos acerquemos más a ti, Señor. Para que seamos fuertes en Cristo Jesús, Señor. Porque sabemos, Padre, que vienen tiempos difíciles, Señor.
Señor, tu venida está cerca, Padre. Por eso estamos mirando tantas cosas que están pasando, Señor. Pero sabemos, Padre, que tenemos cobertura. Contigo tenemos cobertura, Señor. Porque somos conciudadanos, Señor, del cielo, Padre de la gloria. Somos los hijos del Rey, Padre Santo. Padre, en esta hora yo quiero pedirte perdón por esta casa, Señor. Yo quiero pedirte perdón por los pecados de esta casa, Señor. Si estamos fuera de cobertura, si estamos entretenidos en las cosas carnales, Señor, que tú nos limpies, que tú nos sanes nuestro corazón, Señor. Que podamos estar llenos de ti, de tu presencia, Padre. Porque en tu presencia hay plenitud y hay gozo, Señor. Recibe toda honra en esta mañana. Recibe toda adoración, Señor, porque tú te la mereces, Padre. Gracias, Padre, por escogernos. Gracias, Padre, por bendecirnos, Señor. Gracias, Padre, por traernos a los pies de Cristo, Señor. Por esa salvación tan grande que tú nos diste, Señor. De que sabemos que continuaremos con nuestra vida eterna, Padre. Y que allí te veremos cara a cara, Señor. Padre, derrama de tu gracia sobre cada hermano que está aquí, Señor. Padre, sobre cada petición que está puesta delante de ti, ya sea enfermedad, ya sea problema con el jefe, ya sea problema en el trabajo, Señor, ya sea problema con los hijos, Padre. Señor, escucha cada clamor que esté puesto aquí delante de ti, Padre. Porque tú eres nuestro juez, tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro médico, nuestro pronto auxilio, Señor, en cualquier tribulación, Señor. Por eso hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Padre, diciéndote gracias, Señor. Gracias, Padre, porque esperamos en ti, Señor. Y sabemos, Padre, que cuando hablamos y te pedimos a ti, Señor, solamente tenemos que esperar, porque todo estará hecho, Padre. Que podemos entrar en tu reposo, que podamos entrar en tu presencia, Señor, en tu descanso, Padre, como tú nos mandas, Señor. Que entremos en tu descanso, en tu reposo, Señor. Señor, y que no estemos callados, Padre. Que sigamos hablando de ese reino de paz, Señor, que tú nos mandas. Porque es un reino de paz que a lo que nosotros pertenecemos, Señor. Padre, que tu cobertura, Señor, que los ángeles de Jehová acampen sobre cada uno de nosotros, Señor. Que cada paso, cada salida, cada entrada que tengamos, Padre, tú, Señor, nos siga. Que tú estés siempre con nosotros, Señor. Por eso, mi Dios, hoy te adoramos. Hoy te bendecimos. Hoy te glorificamos. Hoy te damos honra y gloria, Señor, porque tú te la mereces, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya.